Bienvenidos a Sin pelos en la lengua, el podcast donde no venimos a complacer, venimos a decir las cosas como son, sin filtros, sin adornos y sin miedo. Yo soy Javi Moreno y en este espacio hablamos de adicciones, recuperación, familia y verdad, aunque duela. Hoy traigo dos invitados muy especiales, Antonio Bello, con 25 años de recuperación y que además es el padre de nuestro segundo invitado, que es Gregorio Bello, adicto en recuperación y actualmente ejerciendo de terapeuta. Bueno, buenas tardes, buenos días, porque estamos justamente a media mañana. Antonio y Gregorio, bienvenidos al canal. Gracias, buenos días, Javi. ¿Qué Buenos tal? días. Hay un placer y además, fíjate que creo que es la primera, o por lo menos que yo lo haya visto, la primera vez que veo un podcast en el cual coinciden padre e hijo, los dos adictos en recuperación o recuperados por el tiempo, pero es que además tu padre también ha ejercido de coadicto porque ha sufrido la enfermedad de la adicción cuando tú estabas en activo, Gregorio. Totalmente. O sea que es un podcast muy, para mí, muy especial tenerlo a los dos aquí y que me podáis también contar para que también pues la gente que ve en este canal que puedan aprender de tanto de la adicción como la coadicción, porque yo creo que al final tanto una cosa como la otra son bien jodidas, ¿no? Ya sabéis que estamos en Sin pelos en la lengua, con lo cual aquí lo importante es que os encontréis como en casa, que digáis todo lo que tengáis que decir sin pelos en la lengua y que podamos echar un ratito agradable entre todos, ¿no? Vamos a empezar primero por Antonio, ¿vale? Primero porque es mayor que nosotros, Gregorio, así que por educación y demás Hombre. tendríamos que empezar primero por él, conociendo un poquito. ¿Es tu primer podcast? Sí, el primero. El primero. ¿Estás cómodo? ¿Bien? Bien. Bien. Se te ha olvidado que traías una camisa y se te ha olvidado en el coche, ¿no? Voy a cargar el coche porque me he vuelto loco buscando aparcamiento. Entonces, Y al final, con las prisas que no llegaba, ¡pum! Ahí se quedó colgado. Bueno, no pasa. Eso es porque si ha sido así, es que de alguna manera o Dios, la naturaleza o alguien ha querido que así fuera. Pero está muy guapo. Hombre, muchas gracias. Oye, Antonio, 25 años de recuperación. Una pasada, ¿no? 25 años, desde el 30 de junio del año 2000, Ujú. Tu ¿Cuándo? sustancia, el alcohol, ¿no? el alcohol. El alcohol, que la gente lo minimiza mucho. Pues la gente no sabe qué es lo que minimizan. Porque todo se empieza por 2 o 3 cervecitas, después son 4 o 5, una copita de fino que no viene a la 20. Y cuando se termina de comer algo, pues entonces la bebida larga. Aunque hay un momento en que no hace falta comer algo, sino que del tirón se pasa del fino a la bebida larga y se hace la jornada completa, a pasarlo bien. Eso es. Hoy he estado leyendo precisamente de que hay 6 potenciadores para el cáncer de los consumidores de alcohol ocasionales, los bebedores sociales. Quiero decir que incluso la gente que bebe socialmente, porque no todo el mundo que bebe tiene la enfermedad de la adicción, es verdad que al ser progresiva algunos no lo saben y poco a poco, como tú has dicho, van cada vez bebiendo más hasta que dicen, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Pero que además, que esos riesgos que la gente no ve porque está muy bien visto el consumir, tiene riesgos, 6 factores de riesgo para el tema del cáncer, ¿eh? No me acuerdo ahora mismo exactamente cuáles eran, pero había varios, que boca, esófago, garganta, cáncer de mama, había varios tipos. Es que fíjate tú hasta dónde se llega. Pero lo que decimos es una droga social, ¿no? Entonces, Es una droga, pero de las más peligrosas, porque está extendido entre la sociedad como que es un elemento de alterne, un elemento de charla, de conversación. Parece que sin que haya alcohol no hay tema de conversación posible. Sin que haya alcohol y en algunos casos sin que haya un cigarrillo. Parece que entonces no hay conversación. ¿De qué vamos a hablar? No tenemos un Claro. elemento para empezar la conversación. Nada más lejos de la realidad ni más grave. Gravísimo. ¿cómo lo pasaste tú más de mal en tus épocas aquellas de consumo? ¿Cómo te diste cuenta, cuándo te diste cuenta que tenías un problema y cuáles son las... Yo te diré que yo lo pasé mal cuando ya caí enfermo, digamos, pero yo no me daba cuenta en realidad del problema. Quien se daba cuenta era
mi familia, mi mujer y mis hijos. Esos son los que sufrieron el problema. Yo estaba en las castañuelas montado, vamos. O sea que tú vas tirando todos los días y te crees que es una cosa tan normal que tú no vas viendo cómo se va poniendo, empieza en rosa y llega un momento que ya no es ni rojo, es morado el color, ¿no? Entonces, fue la familia la que realmente lo sufrió, y en particular mi mujer. Esa es la santa sufridora, la que tiene el cielo ganado. Vamos Tu conmigo. ángel de la guarda, ¿no? Mi ángel de la guarda, de toda la vida de Dios. Porque ya entiendo que habría un momento en el que tendrías el hígado tocado, ¿no? Estaría... El hígado tocado, eso surgió, apareció años después de yo haber dejado ya de beber. consumir. Yo había dejado de beber en el año 2000 y en el año 2011 pues aparecieron, me hacían analíticas de hígado, en digestivo en el hospital. Y entonces hubo un momento en que me dijeron que era conveniente que me vieran, que me siguieran viendo en el Reina Sofía en Córdoba. Y ahí apareció un hepatocarcinoma, pero que para que no fuera solo, pues también tenía un acompañante, que era el principio de la cirrosis hepática. Ujú. Bueno, hay un procedimiento porque lo primero fue que me hicieron una intervención extirpándome el lóbulo externo del hígado, porque el resto no estaba dañado. Y al mismo tiempo yo me presté de voluntario de conejillo de India para probar un medicamento para ver si Funcionaba. funcionaba para que no volviesen a aparecer Un ensayo. las células, un ensayo. Al cabo, todo iba bien, pero al cabo de 18 meses, aquello recidivó, y ya recidivó en el núcleo del hígado, en el Pero centro, surgió en el tronco. mismo sitio. A día de hoy, realmente, si tú no hubieras tomado la determinación, gracias a tu mujer, tu ángel de la guarda, que te hubieras puesto en recuperación, o a día de hoy no estarías aquí sentado. Lo tienes A claro. día de hoy, haría ya un montón de años que yo no estaba aquí, ¿no? De hecho, tiene un trasplante de hígado. También. O sea que fíjate. Pero en cambio, fíjate, Gregorio, que él idealizaba. O sea, ¿cómo es esta puñetera enfermedad que te hace? Porque entiendo que tus consumos sociales también solo ya en casa. Sí, La también. última- También Te daba en casa. igual. No, ya en casa también. Vamos, ahí. En esas cosas hay momentos que te bebes el alcohol. Pero esa negación que tú tenías incluso durante los últimos tiempos en los que ya estaba hecho una mierda, ¿vale? Dicho claramente. Y tú estabas en negación de que tu mujer y la familia le decía, pero yo no tengo ningún problema, si esto es lo normal, si esto está... Una vez que te recuperas, si es cuando tú eres consciente y decías, madre mía, estaba loco, ¿no? O sea, porque Hombre. sí que tenía un problema y debería de ser consciente. O sea, la pregunta es, ¿tú crees que realmente era tu enfermedad la que te decía a ti, es que si yo hacía eso me quitaban el amor de mi vida, que era el alcohol? Entonces yo, como no quería que me lo quitaran, la manera de defenderme era diciendo, yo no tengo ningún problema, lo que yo bebo es lo normal. No, la negación siempre existe, y el buscarte las vueltas, como decimos en Jerez, buscar las vueltas para justificar esa copita que te vas a tomar. Pero tú no eres realmente consciente de lo que estás haciendo, y quien ve la situación no eres tú. Tú eres ajeno a todo lo que está pasando, es quien tiene cerca, en este caso mi mujer y mis hijos, los que ya eran más mayores con más razón, porque Gregorio es el pequeño de la casa. Ujú. Ellos son los que, y sobre todo ella, la que sufre el tema, ¿no? Y es que hay un momento en que empiezo ya a sufrir desmayo y a tener que ser ingresado en el hospital. Cuando me ingresan en el hospital, me ingresan porque estoy en un shock de alcoholemia, vamos, porque estoy totalmente fuera de... Importante decir también, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente, como los que vemos también que son de heroína muchas veces, que han terminado, que muchos han muerto, ¿no? A consecuencia de la sobredosis, y la gente se empieza que esos han nacido así. No. El que bebe alcohol, bebe socialmente, todos nosotros hemos empezado socialmente, pero se termina, los que tenemos la enfermedad de la adicción,
terminan como terminaste tú, Antonio, o como ahora hablaremos con Gregorio, como él terminaba, o yo. O sea, que es que mucho cuidado también, pero que siempre lo vamos a ir negando porque buscamos la idealización y porque el amor de la vida nuestra es el consumo. Entonces no queremos que nadie lo quite. Gregorio, que tiene 35 años, 35, Javi. con lo cual tú, con hasta los 10 añitos, sufriste a tu padre teniéndolo en activo y consumiendo. Todavía tú no tenías edad para drogarte, para consumir, ¿no? Pero sí para ser consciente, porque con 10 años es consciente de cómo un padre... Yo tengo episodios de mi padre grabados en la mente, que eso no lo voy a olvidar yo jamás, y de lo que él acaba de hablar ahora mismo del tema de los desmayos, de los estados de shock que le daban a consecuencia del alcoholismo. Yo me acuerdo perfectamente de la palabra que dijo antes de caerse en redondo delante mía, que estábamos comiendo, suelta los cubiertos y dice piano. Hizo puf, y se cayó al suelo. ¿Cuál palabra Y ya dijo? sabes, piano. Me acuerdo perfectamente, eso no se me va a olvidar a mí jamás. Piano y se cayó al suelo, en la ambulancia, pum, y para el hospital. Y ya Gregorio, pues a casa de abuela, porque a papá lo dejaban ingresado, ¿sabes? También anécdota de estar en una cuneta tirado, porque iba bebido, iba conducido y con mis hermanos y mi madre en el coche. Y claro, las consecuencias de estar en activo. Vuelca al coche, cuneta y accidente. ¿Y cómo vivías tú y tus hermanos vivíais esa situación con esa edad? Javi, yo era pequeño. Yo recuerdo que yo me vine de Medina con 7 años, pero cuando el problema de mi padre se agrava, fue en Jerez. Fue aquí en Jerez, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucho miedo. Mucho miedo porque es verdad que yo en Medina ya era consciente de que mi padre tenía un problema, porque me tenía que quedar en casa de mi abuela, que se me quedaba en casa de mi primo, que se me quedaba porque mi padre no estaba al 100%, pero de hecho era el que traía el dinero a casa. Uh-huh. Mi madre tenía su tienda de lana, mi padre trabajaba en ese momento en la construcción, tenía una empresa de construcción, pero claro, lo que no sabía yo era que mi padre se levantaba por la mañana, se tomaba su copa de coñac y después de la copa de coñac ya venía después los cubateos y todo lo que conlleva. Fíjate tú, ¿cómo es posible que habiendo vivido circunstancias y situaciones como la que tú me estás contando, que luego tú, bueno, la enfermedad de la adicción tú no la has elegido, porque no la elegimos, la tienes y punto, ¿no? Además ya sabemos que hay un componente genético muy importante, ¿no? Pero también es cierto que nosotros, el adicto es el que tiene que elegir el momento en el que considera que es su fondo y para. Hay algunos que el fondo, por desgracia, pues ya sabemos cuáles son los 3 finales que tenemos, ¿no? La muerte, la cárcel o el manicomio. Pero hay otros que no llegan a esos finales y paran a tiempo, ¿no? Y tú, porque tú has tocado un fondo también que te caga. Yo, Javi, a mí, mira, se me ponen los vellos de punta. Porque yo he estado 15, 16 años en activo. Y como siempre digo, empezamos por poquito, consumiendo en sociedad con amigos, y terminamos aislados, consumiendo en solitario. Y anécdotas de sufrimiento tengo yo para dar y para regalar aquí para contarte. Tela. Lo que es curioso, porque nos vas a contar, pero lo que es curioso, lo de quedarnos solos, ¿eh? Eso es un patrón. Bueno, ya sabemos que el patrón de adicto es el mismo, pero lo de quedarnos al final terminando consumiendo solo, como todo el mundo se va, o ya empezamos consumiendo solo para que nadie nos dé guerra. ¿Qué disfrute tiene eso? ¿Dónde está esa idealización de los inicios que la podemos entender? Porque ni los consumos de tu padre, ni los tuyos de estos de finales, ¿había disfrute en esas paranoias? Cuéntame una de tus paranoias, por ejemplo, que hayas tenido, Gregorio. Javi, paranoia de estar... yo en ese momento vivía con mis padres, yo me encerraba en mi cuarto mintiéndole, diciéndole, por ejemplo, que tengo que estudiar, que tengo que hacer un trabajo, esto, lo otro, y yo me metía allí consumiendo 5 y 6 gramos diarios, y ya llegaba un momento en que yo escuchaba pasos, miraba por debajo de la puerta a ver si venían o habían encendido la luz, ponía toallitas en el filito de la puerta para que no vieran que yo tenía luz dentro del cuarto. En fin, y ya paranoia de que
la persiana que se había levantado era porque me estaba viendo, de que el vecino de enfrente estaba escuchando lo que yo estaba hablando por el móvil con un compañero mío, con un amigo mío, de consumo, porque eso era lo mío. Yo era consumir, aislado, tiraba de móvil y todo el día hablando de móvil con gente de mi estilo. Pero el consumo en solitario. Y cuando- A mí el consumo de, digamos, de disfrute, de pasarlo bien y demás, fueron 2 años. Claro, la idealización fueron 2 años, a partir de ahí todo sufrimiento. ¿Cuál es el pensamiento de un adicto cuando termina, cuando te has quedado sin pasta, tu cuerpo no aguanta más y se cae al suelo como el piano de tu padre? ¿Qué pasa al día siguiente para que la gente lo sepa cuando uno dice, hostia, y ya no voy a volver a hacerlo, hasta que vuelves a caer? ¿Cuál es ese sufrimiento o qué te pasa a ti por la cabeza? Javi, a mí se me pasa la cabeza, yo me acuerdo que yo consumía, ya tengo un hermano muy conocido en Jerez, que a día de hoy es el director deportivo de Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿vale? Y lo conoce mucha gente. Entonces a mí me veían y a mí era, al día siguiente, yo recibía la llamada de mi hermano, que dónde estuve ayer, que qué hice, que me han visto revoleado, que esto, que lo otro. Entonces, ya hablaba con él, yo te prometo que ya no lo hago más, que esta es la última vez. Y sin embargo me levantaba y mi cabeza lo que era, dar vueltas, porque me había quedado sin dinero, de cómo voy a conseguir dinero, de qué manera, y a consumir de nuevo. Acojonante, ¿eh? O sea, fíjate, después del sufrimiento, el engaño, la manipulación, el esconderte detrás de tus padres, las paranoias que tenías, y aún así el único pensamiento, por eso esa vida ingobernable, ese poco sano juicio, nada de sano juicio que tiene un adicto, es real. Es legal. Y el sano juicio no se gana tan fácilmente, ¿eh? Y Javi, y para que lo sepa la gente, que fíjate tú si esto es una enfermedad mental, que nosotros sabemos que nos estamos autodestruyendo y tenemos que seguir consumiendo. Totalmente. Fíjate si es una enfermedad mental, porque hay organismos, hay asociaciones y hay centros que esto no lo tratan como una enfermedad. Pues fíjate si es enfermedad que sabemos que estamos sufriendo, que nos estamos autodestruyendo, pero al día siguiente lo primero que hacemos al abrir los ojos es consumir una raya de cocaína. Lo que pasa es que también te digo una cosa, eso de que algún organismo, algunos sitios que no lo traten como enfermedad, es que también existe mucha incultura en esta vida, quiero Sí, decir, claro. porque la enfermedad de la adicción es una enfermedad que aparte que se basa en muchísimas situaciones, métodos, estadísticas, en fin, un mogollón de historias que podríamos contar, pero aparte que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la que no Salud. lo dice ni Gregorio, ni Antonio, ni Javi. Es que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que sabemos cómo funciona, que sería un poco largo explicar, a través del circuito de recompensa, en fin, un montón, que la dopamina para nosotros es el mayor problema, Ahí va. y que además que es muy claro, ¿quién narices, como yo digo, si no fuera una enfermedad, quién narices si disfrutáramos se quita? ¿Por Claro. qué tú te has quitado? ¿Por qué Antonio se ha quitado? ¿Por qué yo me he quitado? ¿Por qué no volvemos a probarlo? Si se supone que disfrutamos y somos unos viciosos que lo hacíamos. Entonces, ¿por qué ahora nos dedicamos incluso a ayudar a otras personas Ayudar a a que otras recuperen personas. su vida? ¿Cuál ha sido el cambio que tú has hecho desde que tú te has recuperado a día de hoy? Javi, cambiar todo, como darle la vuelta a un calcetín. Yo antes que me levantaba a las 12 de la mañana, ¿no? Pues ahora me levanto a las 5:30 de la mañana para seguir con mis estudios formándome en adicción. ¿A qué hora me voy al gimnasio? A las 7 de la mañana. ¿A qué hora empiezo a trabajar con mis pacientes? A las 9 o a las 10 de la mañana. Y ayudo desde mi experiencia. Y es lo que tú dices. Si yo estoy aquí ahora mismo, desde el otro lado, o sea, viendo la cara de la enfermedad de parte de mis pacientes, y es que me veo reflejado. Claro, Porque es que yo he estado ahí. claro. Y esa es la mejor ayuda que yo le puedo ofrecer a ellos. Totalmente, sin duda, y la disciplina que tienes ahora mismo. Y que aparte, como tú dices, desde tu vocación, porque esta profesión es vocacional, vocación. para poder ayudar a otras personas, porque además, fíjate qué curioso, no estaríamos locos, que los adictos en activo para mí estamos locos perdidos, pero es a causa de la enfermedad. ¿A qué persona habiendo sufrido como tú sufriste con tu padre, habiendo contado las fotos negras que has contado de lo que había pasado, a quién se le ocurre incluso tocar cualquier tipo de sustancia? Lo lógico en una persona racional es que hubiera dicho,
Cuidado, yo no, por si acaso, si es que mi padre está en el hospital, si es que mi padre lo he visto caerse, si es que mi padre ha cogido un coche borracho, si es que mi padre ha hecho 1000 barbaridades, y eso porque yo lo he visto hasta los 10 años. Si mi padre y yo hubiera sido los hermanos mayores, ¿qué hubiera yo vivido? Entonces yo, por precaución, como no es obligatorio, yo no bebo. Yo Claro. no voy a tocar ningún tipo de sustancia. Pero Javi, yo nací adicto ya. Como tú bien has dicho antes, esto van los genes y yo nací adicto porque yo tenía comportamientos adictivos antes de tocar la sustancia. Yo me acuerdo perfectamente que yo iba a los 20 duros, que le llamábamos en mi pueblo en ese momento, a robar cartas de los Power Rangers, me iba a los bares, ponme de cenar, y después de cenar, ya te paga mi padre, o ya te paga mi tía, y mi tía, ¿por qué había eso, qué es esto? Yo ya tenía comportamientos adictivos antes de tocar la sustancia. Lo que pasa es que ya toco la sustancia y eso ya se dispara. Ya ahí la enfermedad me coge y me destrozó. Ahí funciona la terapia grupal a través del método cognitivo-conductual que Conductual. trabajamos. ¿Por qué? Porque estamos cortados por el mismo patrón, porque tú me estás contando eso y yo ya me estoy identificando que yo también tenía esos mismos patrones, yo también nací adicto. Yo lo único que mi enfermedad, a través del consumo, es lo que me hizo progresivamente ir tocando fondo. Claro. Pero de hecho, lo más importante cuando una persona entra en tratamiento no es dejar de consumir, porque eso lo damos por hecho. Es el cambio que le tenemos que Cambio. dar, que sí. Javi, yo se lo digo a todos mis pacientes, ¿no? Cuando la primera entrevista, lo que te acabo de decir, dejar de consumir es relativamente fácil, entre comillas, ¿vale? Pero lo que tú tienes que cambiar es todo. La vuelta como un calcetín. La vuelta, como te he dicho antes, la vuelta como un calcetín. Tenemos que cambiar todo, ser una persona completamente diferente, ¿vale? Identificando cuáles han sido mis patrones de conducta, poquito a poco con el tiempo, y aparte identificándola y corrigiéndola, y a partir de ahí cambiar la conducta, ¿no? Y obtener un aprendizaje, ¿no? Para situaciones futuras. Claro. Pero hay que cambiar todo. Claro. Oye, y una cosa, Antonio, ¿cómo se vive tú que has sido adicto, que te has recuperado, tienes fotos negras también ahí por un tubo? ¿Cómo se vive luego el ser coadicto que se enferma? Es una enfermedad también, hay una dependencia. Cuando ves a tu hijo, aunque es verdad que él, como buen adicto, os engañaría y manipularía mucho, pero habría algún momento en el que pediría ayuda o os daríais cuenta cuando él empezó a recuperarse. ¿Cómo sufriste o cómo tú y tu mujer vivisteis tener un hijo como Gregorio adicto? ¿Hubo algún episodio, alguna cosa en concreto que tú dijeras, hostia, o lo ingresamos en un Episodios ha centro? habido multitud de ellos. A ver. Y lo hemos vivido fatal, fatal. Yo creo que el ser coadicto ha sido, en esta época, cuando estaba activo, ha sido peor que en el momento en que el activo era yo. Porque cuando yo estaba de activo yo no era... Estaba anestesiado. Claro, yo no era consciente de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Javi, es que a mí, me buscaban y no me encontraban. Yo me metía en cualquier antro en un boquete y a mí, 4, 5, 6 días, no me encontraban. Yo cogía el móvil, lo ponía en modo avión, dejaba el móvil en el coche, dejaba el móvil donde estuviera puesto, y cuando ya estaba destrozado, aparecía, como te he dicho antes, con la manipulación, con el victimismo, con el engaño. Que ya no lo dice más. Teníamos ganas de desaparecer en su momento. Hombre. En el momento en el que después tenías que... Dices, hostia, estoy vivo, con lo cual, como estoy vivo y ya no puedo, no me cabe más droga o no tengo más dinero, lo que sea, tengo que volver. A ver cómo coño... Tenía uno ganas de decir, a ver si me pilla un coche. No, Como es no que- te pillaba el coche, y dices, hostia, a ver cómo tiro yo de esto, a No, ver es que es más, qué hago. es que yo en ese momento, Javi, que yo estaba sufriendo tantísimo, porque como hemos dicho antes, ya llegamos a un punto que consumiendo sufrimos, yo llegué a pensar, yo prefiero estar muerto. Claro. Yo prefiero morir antes que seguir consumiendo y sufriendo de la manera en que estoy sufriendo.
Y anécdota, pues, que te cuente mi padre. A ver, que El Orellano me Moro. identifico lo de estar modo avión, tal, me identifico totalmente. Yo ya llego a un punto en el que ni siquiera lo ponía en modo avión y hasta contestaba de vez en cuando, porque como ya consumía en solitario, metía en una habitación, ¿sabes? No es que estuviera con el móvil, pero escuchaba cuando saltaba, entonces me escribía mi mujer, me escribía mi hija, contestaba, no os preocupéis, estoy vivo, tal, pero vamos, yo lo que quería era, o sea, no podía parar. No Es podía que yo parar, ya Javi. no podía parar. No. Yo era continuamente teniendo que necesitar de consumir. Claro. El sufrimiento que eso te produce es la hostia. No hay nada por encima de eso. Yo creo que no he tenido ninguna sensación por encima del sufrimiento imperioso de necesitar droga. De buscar en el suelo a ver si quedaba alguna mejilla para ennifarla. Eso es tela, ¿eh? Esto es la tele. Pero te habrá pasado. Me identifico totalmente Y, contigo. y paranoias que yo veía hasta la cocaína moverse y aún así la cortaba y me la ennifaba. Y la veía de la paranoia, ¿eh? O sea, mi paranoia es que para mí es como si fueran bichillos. Se movían y lo hacía y me lo ennifaba, tío. O sea, me daba igual. Te daba Es que igual como en si ese hubiera momento. sido lo que hubiera sido mientras fuera droga o aquello drogara de la manera que... O sea, imagínate, ¿eh? Lo duro que es para un adicto esa necesidad de consumo. Es que es jodido, tío. Yo, Javi, yo creo que yo me llevé tantísimo tiempo sufriendo por la negación. La negación, aparte de haber pasado por infinidad de centros. Sí, porque mira, yo quiero preguntarte, a ver que tu padre me diga alguna de esas fotos negras. Vamos a escuchar primero a ver de tu padre las fotos negras y luego me vas a contar una que tengo yo tuya, de que uno, a pesar de estar tomando una medicación para no tomar alcohol, y aún así, ¿dónde terminaste? Primero vamos a escuchar a ver de tu padre, de esos días de desaparición, ¿qué se os pasa por la cabeza? Que lo sepan también los adictos que nos ven y demás, que puedan saber cómo sufren, porque tú ahora has dicho y dices, joder, he sufrido más de coadicto que de adicto. Sí. Entonces, que también los adictos que vean este podcast, que puedan saber, que se identifiquen y digan, tío, que vuestra familia están sufriendo, coño. Dejar Bueno, pues, de poneros en negación y poneros en tratamiento, que se divide del carajo. cualquiera de los días, Javi, cualquiera de los días no, cualquiera de las tardes, noches, comienza estando mi mujer y yo tan tranquilos en casa, viendo la tele o cenando lo que sea, incluso ya a lo mejor acostado, y recibir una llamada diciendo, he visto a Gregorio en tal sitio, Gregorio está liado, o bien que nosotros esperamos que Gregorio llegase a casa a las 11 de la noche y son las 12 y no ha aparecido, la 1, las 2 y ya empieza el cacao. Ya empezamos, mi mujer y yo, con ese ¿dónde está? Pues habría que darse una vuelta a ver si se ve y al final termina uno cogiendo el coche y recorriendo Jerez en todos los tugurios, antros. tugurios que hay, ¿no? Claro. Bueno, ha habido situaciones, él ha sabido de estar con otro colega uno que no conocía, pero que a partir del momento en que lo conoció, era su íntimo amigo. Con ese se mete en un bar y salían a beber cubatas y a comer tapas de una clase, de otra y más cubatas. Y cuando llega el momento de pagar, dice, no tengo dinero. Entonces, a la policía el otro, que si para denunciarlo, vale, pues ahora toca y no ya ir a pagarle al del bar y tratar de que no ponga la denuncia, que eso tú sabes que es un error siempre de los coadictos, al menos hasta que no llegan a familias anónimas. Claro. Cuando llegan a familias anónimas ya la perspectiva y la forma, la visión es otra. Pero cuando tú eres un perdido, eres simplemente el padre del adicto, pues lo que quiere es tapar la pisada y demás. Bueno, pues en una de esas noches, en mi cabeza tengo yo un vídeo grabado como si ahora mismo viésemos el podcast. Y es de ir a recogerlo. Él es capaz de llamar por teléfono y de decirme que estaba en la rotonda del bosque para que fuese a recogerlo. Y cuando llego con el coche
y lo veo sentado en el banco de la marquesina del autobús y la forma en que estaba, el que no se murió de milagro fui yo, de la impresión que me ¿Cómo lo dio. viste? Bueno, ¿Cómo estaba? tirado. Si tú vas por la calle y ves desgraciadamente a un indigente que no tiene nada y que está, a lo mejor que está tomado un tetrabric de Don Simón y que está que se ha hecho las necesidades encima, pues esa es la forma en que yo me encontré a Gregorio esa noche. Claro, ese es el estigma, además. Horroroso, y además sin dar pie con bola. Era incapaz de levantarse del banco donde estaba ¿Cuántos días sentado. llevaba? En esa Llevaba 3 o 4 días liado. Pero estaba ya listo. Pero aquí quiero rezarte yo una cosa, Javi, que es la incoherencia, ¿no? Lo que hemos dicho, el tener que consumir sí o sí, que no llevaba dinero. Que no llevaba dinero, que yo lo que tenía en el bolsillo era cocaína nada más. Y yo lo que quería era fiesta, bebé y rock and roll. Y me daba igual las consecuencias que pudieran venir después. Me daba exactamente igual las consecuencias. Es que tú no riges. Es que tu enfermedad hace que tú no puedas tomar la decisión correcta o racional. La toma de decisiones en la enfermedad de este tipo, cuando necesitas drogarte, necesitas dopamina. Es decir, es que no existen dos caminos, solo existe un camino. Y el único camino es seguir drogándote. Totalmente. Y también quiero resaltar, porque esto es importante. Yo la parte de la coadicción la viví muy pequeño, ¿no? Pero la parte que le toca a mi padre y que yo ahora ya he recuperado como terapeuta y demás, porque que yo veo que ahí hubo un fallo, es que ellos me intentaban tapar todo. Ujú. No practicaban el amor duro conmigo. Muy importante. Mi hermano, eso lo repetí yo en uno de los podcasts que he grabado, le decía, ponle las maletas a la puerta de la casa, que lo eche de casa. Que lo eche de casa, tú verás cómo vuelve y ya este no consume más. ¿Vale? Pero ellos no eran capaces de eso, Javi. Ellos se lo ocultaban a mis hermanos, a la madre de mi mejor amiga, que precisamente lo sabía y le preguntaba, por ejemplo, a mi madre que cómo estaba, y le decía a mi madre, o en Madrid, o en Ibiza, o en esto, trabajando, y estaba en un centro metido. Pero hay un antes y un después en todo esto, que es cuando yo me logro poner en recuperación y ellos entran en familias anónimas. Ahí hay un antes y un después, la relación de toda la casa, ¿eh? A mejor. Un cambio brutal. Y a partir de que empiezan ellos en familias anónimas, ¿cómo qué cambio hay en ti también? Javi, en mí hubo un cambio en que en uno de los... Porque como ya te he comentado, yo desde los 19 años entraba y salía. El círculo giratorio de centro. Entraba y salía, salía de un centro y consumía, salía de otro centro y consumía, y yo no sabía qué me pasaba. Pues ya en uno de los centros que yo entro por última vez y me pongo frente a frente con mi terapeuta y me dice, yo soy como tú, yo soy un adicto en recuperación y lo que tú has vivido, lo he vivido yo y desde mi experiencia te voy a ayudar. Ahí Javi me hizo un clic, marcó un antes y un después. Porque en los anteriores centros no fue así. Yo en ninguno de los centros que había estado trabajaban terapeutas y psicólogos. No había adictos recuperados. No había adictos recuperados. Es que es vital. Es que eso es vital. Es que esa es la clave. Ayudar Esa es desde la la clave. experiencia y aparte, desde la formación que tenemos, que nos vamos sacando y demás, pero la ayuda de un adicto a otro es que no tiene igual. Es que yo sé que yo me identifico cuando tú me has contado lo de que desaparece 4 o 5 días, de que te da igual el dinero, que te da igual cómo lo saques, que te da igual cómo lo robes, que te da igual, pero que tú lo que necesitas es consumir. Que la familia, sea quien sea, te da igual mientras te estás drogando, porque es así. ¿Entiendes? A partir de ahí que yo me identifico contigo es cuando, como yo, cuando me recupero, puedo ayudar a otro para decirle, oye, que yo sé que a ti te ha pasado esto. Cuando yo hablo en una de las llamadas de una informativa, a una persona que quiere entrar conmigo, lo que sea, que a ti esto te pasará también, yo le cuento la historia suya a él. Claro. Él no me la cuenta a mí. Yo digo, mira, te voy a contar brevemente mi historia, te voy a contar la tuya. Es esto y esto. Y me dice, es verdad,
Digo, claro, si es que estamos cortados por el mismo patrón. Por el mismo patrón. Y entonces somos iguales, por eso al final el tratamiento funciona, porque sabemos cuáles son las actitudes que tienen que cambiar, aparte de la disciplina que tienen que tener. ¿Qué tenés? Con lo cual, eso no lo puede tener. Igual como tú y yo, bueno, tú como acabadista estuviste hasta los 10 años, que es muy jovencito, pero te quiero decir, nadie puede ganar a tu madre, por ejemplo, como coadicta. Tú no Ni te va. puedes poner como el pellejo exacto de un coadicto, es como que no nos podemos poner en el papel de una mujer embarazada, porque no nos vamos a embarazar No la nos vida. podemos poner. Entonces tampoco nos podemos poner un adicto que no ha sido coadicto en su pellejo. No sabemos, yo no sé cómo ha sufrido tu madre. Me lo puedo imaginar, que tiene que ser para morirse, vamos, el tema. Pero sí sé cómo has sufrido tú, tío. Como tú has sufrido, yo sí lo sé. Y como ha sufrido tu padre, también lo sé. ¿Y qué te pasó en ese episodio de estabas tomaste Antabús, ¿no? Para intentar no tomar alcohol, que al final es un cortafuegos, no es un tratamiento, pero un cortafuegos porque el alcohol es la puerta abierta a otro tipo de sustancias, ¿no? Más duras. ¿Qué te ocurrió en ese episodio? Javi, que yo ya harto de visitar psicólogos, de visitar psiquiatras, de ir a una asociación, de ir a otra organización, y yo ve que a mí no me daba resultados nada, decidimos recurrir a un especialista, a un médico especializado en adicciones, Ujú. y me receta Antabú para no beber, porque te puede hacer una reacción que te puede quedar en el sitio. Pues fíjate, el tal grado de enfermedad que yo tenía, de que ya me había cogido por todos lados, que yo me tomé la pastilla y lo primero que hice fue irme a consumir. ¿Dónde amanecí? En un hospital lleno de cables. Hostia. No me acuerdo de nada. Me acuerdo que me entró unos calores desde el tobillo hasta la cabeza. Recuerdo que el que estaba conmigo me dijo que yo te está poniendo muy colorado. Y amanecí en el ¿Y tú hospital. sabías cuáles eran los efectos secundarios que tenía si consumías? Hombre, claro, yo era consciente de que me podía pasar. ¿Quién en su sano juicio, volvemos a repetir, quién en su sano juicio es capaz de, sabiendo una contraindicación, ¿no? Que tiene una medicación y el consumo va por encima de la contraindicación en la cual, porque no somos tontos, somos enfermos pero no tontos, sabemos que podemos acabar en el hospital como tú acabaste, ¿O muerto? o muerto. Muerto porque yo estuve a pique de morirme. Fíjate, ahí es donde están las ganas del consumo que necesita un adicto cuando no está en recuperación. Ahí marcó un antes y un después ya en mi recuperación. Ya ahí decido yo por mí mismo, porque yo no había pedido ayuda nunca. Era mi hermano el que le decía al padre, al niño hay que llevarlo allí. Mi padre, pues tú ahora vas a venir aquí. El otro, pues tú, allí. ¿Y eso cómo lo viviste, Antonio? ¿Eso lo acordáis de, no? ¿De qué? De esta cuando estuve acabo en el hospital. Yo no he sido nunca consciente de la situación en la que le está hablando, ¿eh? De esta no, ¿no? De esto no es consciente. ¿Tú porque tú lo tapabas o qué? Yo tapaba todo. Era de los días que yo desaparecía 5 Claro. o 6 días, me pasaba eso y bueno, y te puedo hablar de esto, que de estar en el Parmá en una casa consumiendo y estar en un sofá y yo lo recuerdo como que me quedé dormido y cuando me desperté me contaron que has convulsionado, que te ha dado un ataque epiléptico, y no me acuerdo de nada. Pero Ahí detrás estaban mis padres llamándome. Me llamaban, o yo les decía, mira, llama a mi padre y dile que estamos en el médico. Que manipulando. manipulando totalmente. Que me he puesto un poquito malo, que estamos en el médico, pero que tú vas a estar conmigo, que no se preocupen, para dejarlo, entre comillas, tranquilo. Que tranquilo lo voy a dejar. Si llevaba 6 días tirado en la calle. Claro. Y Historias de esas e historias A tope. del taxista de turno, El de esto taxista- de que enviarle un bizum al taxi que me ha traído al Palmar, me tiene era que para llevar consumir. y hay que pagarle. Y era para consumir. y vosotros la tragabais todas esas también. Doblar. Entera, ya ves. Mi padre a mi madre me han pagado multitud de deudas. Incluso, Javi, llegaron a venir a mi casa y eso a mí no se me ha olvidado porque yo en ese momento lo que quise fue escapar. Yo pedí un
un préstamo a uno de la calle, ¿vale? Y lo que me cuentan, de los ¿no? baratos, ¿no? Lo que me cuentan, que cuando quedan para pagarle, vino un camión, una furgoneta, llena de personas, con las máscaras puestas que no se les veía la cara. O me paga, o Ya sabes o lo nos que hay. llevamos por delante a quien sea. 5.700 va. Mm. 5.700 euros. Y mi hermano, uno de mis hermanos, con mi cuñada, que en ese momento también nos ayudó muchísimo porque conocía al que yo le había pedido el préstamo y demás, se tuvieron que meter en la casa B a pagarle los 5.700 euros que dieron de plazo una semana, y yo escapando de la situación en un centro para tapar bocas, Javi, Claro. porque yo todavía ahí no había pedido ayuda. Yo pedí ayuda cuando me vi en una cuneta tirado, con el coche partido, que yo nunca me había peleado con nadie, en esa noche me había peleado con 5 a la vez, lleno de sangre, las ropas rotas, y pasar mi ángel de la guarda, que yo le llamo, el Sarvi, un compañero mío. Pasó el Sarvi y se echó las manos a la cabeza. Y te dijo, Guillo, Se echó las manos a la cabeza, yo llorando en ese momento, y le dije, yo no puedo seguir así. O me ingresa o me muero. ¿ese fue tu primer ingreso? Ese fue ya mi último. Ese fue el fondo de los fondos, Ese ¿no? fue el fondo de los fondos, de que yo ya todos los días en el cuarto consumiendo. Cuando me quedaba sin drogas me iba a la calle a buscar más fiado, empeñaba el portátil, empeñaba el móvil, me iba a vender oro y le pedía a uno, le pedía a otro, y ya a él ya le dije, ingresarme que me muero. Y ahí ya vino la anécdota de que me senté delante de un terapeuta adicto en recuperación que te he contado antes, que me dijo, yo he pasado por lo mismo que tú y sé lo que tengo que hacer contigo. Y me dejé llevar. Y aquí estoy. Y cuando te dejas de llevar y estás aquí como estás ahora mismo, pues que como te cambia la vida, ¿no? Que a esa gente, a esos adictos que están en negación, que no quieren recuperarse, que se identificarán con las situaciones que tú estás contando, Antonio, o las mías, ¿qué le dirías tú para decirle dejar de sufrir? Porque al final tenéis que identificar que estáis sufriendo y, tío, que merece la pena ponerse en tratamiento, que la vida es bonita, porque no lo vemos, ¿no? Cuando estamos en activo decimos, No lo yo vemos, no me veo, no lo vemos. yo no me veo sin consumir, ¿no? Yo me creía, yo lo digo siempre, yo creía que yo me iba a morir consumiendo, que yo no valía para otra cosa. Que yo no valía para otra cosa, pero ya era ese sufrimiento del que tanto estamos hablando, que es horroroso, ese sufrimiento horroroso, marcó ya un antes y un después de decir, hasta aquí. Hasta aquí. Y a día de hoy, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Javi, mi vida de hoy es lo que hemos dicho, completamente distinta y haciendo todo lo contrario a lo que hacía antes. Antes, que me despertaba a las 1, a las 2, a las 3 de la tarde, o después de llevarme 6 días, ¿cuántos días me llevaba acostado? Boh. Claro. El bucle, porque hay una cosa importante que no quiero que se me olvide, que es que cuando tu padre, de una que ha contado una y 1000 anécdotas de esa que te encontraba en una cuneta en la que la comparaba con un indigente, ¿no? Un pobre indigente, pero es que en ese momento tú eras un indigente, como yo lo he sido, Totalmente, ¿no? como yo lo he sido también. Quiero decir, el indigente, la única diferencia que hay entre un indigente o tú en ese momento o yo, es que no tenía un padre que fuera a recogerlo, porque lo ha perdido. Porque tu padre igual hubiera aguantado y tu madre, o no, hubieran dicho, niño, que te den por culo, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado, te hacen el amor duro, no esa protección que tú estabas diciendo, y aquí te quedas. Y entonces ya eres indigente de día tras día. Porque Sí, la pues gente... mis padres en ese momento hicieron lo que supieron hacer, Javi. No, Claro. no hay que culpar. No es culpa. Lo que quiero que se vea es que el estigma que hay en la sociedad frente a personas como que ahora mismo estamos bien vestidos, estamos lavados, estamos duchados, leemos bien, ¿vale? Que nosotros hemos sido esas personas Hombre. indigentes en alguna ocasión. Y que entonces que no piensen que el estigma este del yonki de la calle, ¿no? Y que son las personas que sabemos que nosotros además
de una manera cariñosa, nos lo llamamos entre nosotros también, pero porque no tenemos problema con nuestra enfermedad, porque aceptamos nuestra enfermedad como Claro. es y porque sabemos que nosotros podríamos ser terminar en la calle viviendo. Si gracias a Dios no hubiéramos puesto en tratamiento, terminaríamos de esa manera. Entonces quiero que la gente identifique que no es solo la persona que está en la calle, no, nosotros también somos esas personas de la calle, o lo hemos sido en algún momento, o si Joder, no fuera por nuestro tratamiento. Yo no he sería. sido un yonki. Eso, Yo he sido un yonki con todas las letras. Yonki. eso. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando yo me pongo en tratamiento y me pongo en recuperación, ya ahí hace un clic en mi cabeza de que digo, yo tengo que cambiar todo, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar? Yo a día de hoy me levanto a las 5:30 de la mañana para estudiar un máster en adicciones. A las 7 me voy a entrenar, como te he comentado antes. Me voy a trabajar, como, descanso y llevo una rutina estricta que me ayuda a combatir mi enfermedad. Porque si yo dejo de hacer esas cosas, vuelvo al consumo, seguro 100%. Sin duda. Cuando se trabaja con los adictos, entiendes también que no solo se trata de dejar de consumir y hacer esos cambios, sino que hay que desnudarlo al completo y sacar todos esos traumas. Traumas, Lo entiendes también, ¿verdad? traumas, inseguridades, los miedos. Qué bueno que la gente le identifique también, es decir, porque no, te habrá encontrado en muchas ocasiones. Yo desde que falleció, yo sufrí, yo, ¿no? A todo el mundo. O la siempre normalmente, separación. una separación. La Es que me dejó separa- mi mujer. Estoy Yo no es pasando- porque, es que me dejó mi mujer. ¿No? Y desde que me dejó mi mujer es cuando yo empezaba a tal. Si no, no hubiera pasado. No. Esa fue la excusa que buscó tu enfermedad para que tus consumos aumentaran. Ah, claro. Pero realmente tú eres adicto y punto pelota. punto. No hay más. Y me voy a morir adicto. Efectivamente. Y sé que voy a tener que llevar una vida y una rutina estricta durante toda mi vida, que ya no me cuesta. Yo soy el más feliz del mundo. Claro. Con mi familia, con mis amigos, con la vida, con el del bar, con el que me abre la puerta y me deja pasar. Yo soy el más feliz del mundo Claro. y Mira, el más agradecido. antes había una cosa que decía que le iba a comentar al principio del podcast, se me ha olvidado, que era que nuestro, no sé si ahora lo pondremos en general para que lo vean, nuestro neón de sin pelos en la lengua, pues limpiando, se ha desconectado y no lo hemos podido volver a conectar para hacer el podcast. A mí eso, aunque no voy a negar porque soy un humano y también me cabreo de vez en cuando y me ha sentado mal, pero digo, bueno, pues no tiene solución. Cuando pueda, terminemos el podcast, pues le buscaré, para la próxima grabación le buscaré la solución. Arimo no la hay, Ya por está. mucho que quiera. Así que acepto, Aceptación. ¿sí o no? Acepto, me tengo mi tolerancia, me trabajo esa tolerancia, la humildad, la paciencia, ¿no? Y grabamos sin esto y mira, es una anécdota para comentar a los espectadores, pero que son de los cambios necesarios en hacer, ¿no? Hombre, ¿lo haces? Porque nosotros antes de tolerancia y de ese tipo de cosas, poquito. Cero. Cero. Poquito a poquito. Poquito, poquito. ¿Qué dirías de las bebidas sin? Yo se lo digo a mis pacientes, Javi. El otro día me llega uno de ellos, dice, yo 0,0. Y le digo, pues totalmente prohibido los 0,0. ¿El por qué, Javi? Mi punto de vista. Yo me bebo 3,00. El sabor, el mismo. Cuando llevas 3,00, tú antes ya sabes el sabor El efectito. y el efecto que tiene esa sustancia. La cuarta me la pido con arco. Porque yo busco el colocón. Eso es. Porque yo busco el Eso colocón. No busco tomarme un refresquito. El placebo del color, el olor y el sabor, lo que le falta es lo que le falta, que es lo que el adicto quiere, que es el alcohol para el colocón. Si no lo está. tenemos, al final estamos a un placebo que tarde o temprano va a decir, no, ahora una sin, y después de la sin con, pero dos, y después tres, y Yo al es que final... antes de mi último ingreso, yo recuerdo que yo me bebía mi 00, mi cerveza 00. Y eso no vale.
Además, no está más bueno, sinceramente, a día de hoy. No está más bueno una limonada, una Coca-Cola. Es que lo que te voy a decir es que es lo que me bebo, agua con limón. No está más bueno que... ¿Lo haces? Lo que pasa que al final, es lo que decía también Antonio, ¿no? Muchas veces lo de la sociabilización, que parece que se vuelve uno gilipollas y no es capaz uno de mantener una conversación si es que no tiene alcohol por delante, ¿no? Es una reunión. Y mantenemos reuniones, ¿no? Y ahora mismo estamos aquí con nuestras tazas con agua, tan felices y tan a gusto mantener una buena conversación, ¿no? Sí, Y Javi, no para hace mí falta. eso me costó mucho, ¿eh? Hombre, claro, Porque eso yo no sabía relacionarme, ¿eh? por eso el tratamiento que nosotros hacemos en las 4 fases que tiene Minnesota Ahí está. es importante, que las 2 últimas son la rehabilitación y la reinserción. Y la reinserción. Y la rehabilitación y la reinserción es eso. Es decir, tú no te preocupes, que después te va a parecer que te has vuelto gilipollas, pero no, es que Claro. no sabes hacer la agua con canuto si no es con el tóxico de por medio. Ahí va. Incluso aunque no lo tengas en ese momento, pero como estás en activo, tienes el personaje. Pero se enseña, se aprende, se disfruta. Se disfruta. Yo soy el más feliz del mundo, como te he dicho antes. Eso es. Con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos y con desprendiendo luz, brillando. Eso es. Y una cosita, ¿cómo aguanta tu querida esposa, tu querida madre, cómo aguanta este tirón de coadicta de que haya varias personas en su familia con esta enfermedad? Para mí es... Por amor. Por porque amor. ella nos quiere una barbaridad. Igual hay veces que ni lo merecemos, pero ella nos quiere mucho. Por eso lo hace. Para Por mí eso es- lo ha hecho. Para mí, aparte de ser una superhéroe, es lo que yo más puedo querer en este mundo, como mis hermanos, como mis padres. Y que haya aguantado. Y que en los momentos esos de sufrimiento que te hemos contado de esa anécdota, ella se parara delante de ti, que tiene que seguir para adelante, que es que tiene que luchar, que esto no va a poder contigo. Y ella, firme. Y pasar yo por encima de ella, y una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, eso a mí me ha costado perdonármelo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es un proceso, Javi. Es un proceso. El perdón, tanto a uno mismo como la culpabilidad, eso es un proceso. Mm. Empezando a hacer las cosas bien, Habrá comunicándolo. llorado también un montón de veces con todas esas cosas. Muchísimo. 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 Y además siempre ha sido consciente de una cosa. Y es que todo esto no es posible si el adicto no llega a un momento en que es capaz de pedir ayuda. Si no, de nada vale. Nosotros lo hemos sufrido con Gregorio. En unos casos ha sido, yo creo que de las primeras veces, yo quiero ingresar, pero esto yo quiero ingresar era porque Tapaboca. quería poner tierra de por medio porque estaban los 5.700 euros Claro. y el pescuezo cortado de por medio. Claro. Entonces lo que quería era quitarse de en medio. Yo no sé qué, yo no quiero no sé cuánto. Otras veces éramos nosotros los que, pues los suyos, y él asentía. Pero hasta que él no dijo, yo quiero irme a un centro que me quiero curar, hasta que no lo dijo convencido, no ha habido transformación. Claro. Ni es posible que la haya, yo estoy convencido de eso. Por eso es muy importante también este punto, porque yo digo que la recaída no tiene por qué ser parte del proceso, pero a No. veces lo es. Claro. Pero hay veces que lo es. Quiere decir, que no ponga un adicto como excusa hoy, como es parte del proceso, voy a recaer. Es que No. se lo ponemos en bandeja para que Claro, consuma. claro, entonces no es parte que del proceso, no no es tiene parte por qué del ser parte del proceso. proceso. Recupérate a la primera, tío, porque hay gente que ya tiene tanta recaída que como el tratamiento tiene una serie de pautas, terminan hasta las narices Claro. y no se recuperan y terminan consumiendo hasta el resto de su vida. Tratamiento, recaída, un coñazo, ¿sí o no? Totalmente. Entonces lo suyo es hacerlo bien a la primera, pero para que si algunas personas, como a ti te ha ocurrido, como a mí me ocurrió que también tuve recaídas, que también las familias o los propios adictos no piensen que es que esa persona no se puede recuperar en la vida. Sí, que se puede recuperar tu caso es un caso viviente o presente y el mío también de que se puede. Se De que, puede. que mejor no, pero si ocurre, que se puede. Y yo hago un llamamiento, Javi, de verdad. Porque justamente en el bar de abajo de mi casa, que yo, fíjate, yo ya, ¿quién me iba a decir a mí que yo fuera independiente? Que yo antes vivía en Arco, pero ya me he mudado a Jerez, ya tengo mi propia casita en Jerez.
y yo veo a esos aparcacoches indigentes que están buscando hacer la vida para drogarse, que el Dervás es interesarle del servicio, como tú y yo sabemos. Sí. Aparte de decir, ahí he estado yo, con el indigente, digo, ahí podría haber llegado yo. Porque se llegan, como tú no pidas ayuda, después de ese sufrimiento, con el sufrimiento que estás pasando, y sigas consumiendo, terminas como el indigente aparcando cosas. ¿Cuántos te han llamado que no tienen posibilidad económica de pagarte el tratamiento? Y si lo hubieran cogido a tiempo, en esa primera llamada que tuvieron a lo mejor contigo, con cualquiera, sí hubieran podido, pero siguen y siguen, con lo cual genera más deuda, más préstamos, más micropréstamos, más préstamos de gente de la calle, más, y al final llega un momento determinado y dices, si, no es que no pueda pagarte, es que me tengo que quitar del país. Sí. No sé cómo esconderme porque no tengo... Y ya la familia la has perdido, entonces que no lleguen, que no es necesario. No es necesario llegar a ese punto, no es necesario llegar a ese punto. Y fíjate, yo la familia que me llama, Javi, diciéndome, mi hijo no quiere, pero lo voy a obligar, le digo, no te gastes dinero. Yo soy igual. Le digo, no te gastes dinero porque va a ser frustrante para mí, porque yo voy con un objetivo de cambiarte por completo, de que te llegues a querer, porque consumiendo no nos queremos, ¿vale? Y me voy a frustrar porque el trabajo no va a dar su recompensa. Totalmente de acuerdo. Pues, oye, un placer haberos tenido aquí. Yo creo que este episodio hay que dedicárselo a tu madre y a tu querida esposa, que a mis superhéroes. A vuestros superhéroes. Hay que dedicárselo. Beli, hay que dedicárselo a Beli. Que está ahí sentada. Que está por aquí, además. Vale, que no cabía en el sofá, sino yo le hubiera insistido que hubiera entrado aquí con nosotros también. Pero bueno, nunca se sabe. Algún día la convenceremos y vendrá por aquí a contar también su experiencia, que seguro que será enriquecedora. No sé si queréis comentar algo más antes de despedirme yo de nuestros espectadores. ¿Algo que queráis añadir? Javi, yo, que las personas que estén sufriendo y que escuchen este podcast y que se sienten identificadas, tanto contigo como con mi padre como conmigo, que den el paso al frente, que piden ayuda, que la recompensa después es maravillosa, tío. Efectivamente. La recompensa es una vida plena con tus dificultades, porque dificultades vamos a tener toda la vida, pero es que hoy en día se identifica, se corrige, se aprende y que te puede permitir fallar, que no pasa nada por fallar. Claro, y que además... Pero que piden ayuda. Eso es, y que además que hacer el tratamiento no pierdes nada por probarlo, porque eso sí, tienen que pedir ayuda, ¿eh? Como tú antes has dicho, yo soy exactamente igual que tú, pero que si eres obediente no es tan difícil el tratamiento. El problema es que te resignes a hacerlo, pero si aceptas tu enfermedad y aceptas hacerlo y a ser obediente durante un tiempo, porque aquí a nadie se le... ¿A ti te han quitado algo de tu vida excepto la droga? Tú puedes hacer de todo, ¿no? Excepto drogarte de todo, ¿no? Mire, yo tengo un paciente... O sea que ahora decides tú qué haces. Yo tengo un paciente de Jerez, Javi, que yo recuerdo, es que me acuerdo cuando dije lo de obediente, ¿no? Le dije, tú tienes que hacer una cosa aquí súper importante, que es cambiar todo. Y la segunda, ser obediente. Pues los 5 meses que lleva conmigo, yo le decía A, B y C, y el tío hacía A, B y C. Le decía tal y le decía pon. Lo hacía. Que te tiene que enfrentar y romper la barrera con tu padre. Se enfrentaba y rompía la barrera con su padre. Y está limpio. Pidiendo ayuda y siendo obediente, se sale de esto. Ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Además, ya digo, de que esto creo que no nos... Vamos, yo no lo he visto por lo menos. Adicto, coadicto, porque tú hasta los 10 años también fuiste coadicto. Fui coadicto. O sea que tenemos 2 adictos y 2 coadictos. Aparte de mí también. Fíjate, estamos llenos, ¿eh? pleno. Esto es elevado al cuadrado. Totalmente. Que ha sido un placer teneros aquí en el podcast con nosotros, Javi. Que esta es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis. Y bueno, y vosotros, pues ya lo habéis escuchado a Gregorio, aparte de escuchar la historia de Antonio. Esto se trata de pedir ayuda
y de ser obediente, no hay nada más, que pidáis ayuda. Si no pedís ayuda, es imposible de que nosotros la podamos ofrecer. Así que, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este episodio de Podcast con Gregorio y con Antonio. Y ya sabéis, muy importante que podáis compartir este vídeo y que puedan llegar al máximo número de personas para que podamos ayudar, y que no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para que podáis ver el resto de los episodios de los podcasts. Sin más, os espero en el siguiente episodio. Un abrazo y un beso muy grande.